Después de tan magistral exposición de nuestro procurador, ¿qué me queda por decir? Pero bueno, vamos a tratar de aportar con algunos aspectos políticos en cuanto a relaciones de poder se trata, porque detrás de todo esto está las relaciones de poder, quién manda en una sociedad, quién manda en el mundo, y lastimosamente en el mundo todavía manda el gran capital, y ese es el gran desafío para todos nuestros pueblos. Un abrazo a todas y a todos, ciudadanas y ciudadanos de la República presentes en este acto, un abrazo a aquellos que nos siguen por los medios de comunicación social, preocupados por cosas que pueden afectar muchísimo el buen vivir, el desarrollo de nuestro país y que sobre todo son clamorosas, evidentes injusticias y ilegalidades. Un saludo a los señores representantes de los medios de comunicación social, a las autoridades civiles, militares y de policía presentes, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, bienvenidos, señoras y señores miembros de organismos internacionales, cuerpo consular y misiones diplomáticas acreditadas en Ecuador, señora Suad Mansur, presidenta de la Función de Transparencia y Control Social, doctor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, y querido señor procurador Diego García. Queridos compatriotas, desde instancias hegemónicas mundiales se nos ha impuesto a los países en desarrollo con sutileza y frecuentemente también con descaro tratados de protección de inversiones vinculados a instancias de juzgamiento totalmente amañadas. Los litigios de poderosas empresas transnacionales contra estados soberanos se dirimen muchas veces en cortes, en centros de arbitraje como el CIADI, que sin disimulo se autoatribuyen competencias para terminar favoreciendo desembosadamente a las transnacionales, en parte porque los jueces cobran por causas evacuadas. O sea, no es como nuestro sistema de justicia. Se recusa un juez, el juez evalúa en forma razonablemente imparcial la recusación, la competencia o no que tiene, porque gana un sueldo fijo, no en función de las causas. Estos árbitros ganan por causa. O sea, declararse incompetente significa perder $200.000, $300.000 de ingreso. Entonces hay por lo menos conflictos de interés, porque los jueces cobran por causas evacuadas y están dispuestos a hacer buenos oficios ante esas empresas para que les otorguen más casos. Hay una competencia que ni siquiera disimulan entre el CIADI, que es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial, y la Haya, que es el Centro de Arbitraje en función de las reglas UNCITRAL de las Naciones Unidas, para ver quién recibe más casos. Eso significa más ingresos. ¿Y cómo se puede asegurar de recibir más casos? ¿Quién es más favorable a las transnacionales? No hay sino que leer este libro, Defensa Jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano, del procurador de nuestro país, para descubrir que fue así como el estólido tribunal del CIADI actuó en el caso Oxy, Occidental Petroleum Company, fuera de competencia, porque en el contrato de explotación de hidrocarburos que Oxy aceptó, nunca convino que una eventual caducidad fuera sometida a estos tribunales arbitrales, sino que tenía que ser sometida a la justicia ecuatoriana como efectivamente lo fue. Justicia a la que después la compañía desconoció a conveniencia. Se evidencian las irregularidades porque el CIADI actuó fuera de plazo al no reconocer los 6 meses que habían pasar para plantear un caso ante ese tribunal. Pero quizá lo más grave, porque resolvió aviesamente, contra ley expresa en el laudo arbitral emitido. Lo que se ha juzgado no es si Oxy cometió una infracción, que lo dice expresamente el laudo, indudablemente la cometió, sino que se ha juzgado la ley ecuatoriana, la ley de un país soberano, diciendo que la ley es muy dura para la infracción, la sanción desproporcionada a la infracción.
En efecto, el laudo reconoce que Oxy actuó en violación de nuestra ley de hidrocarburos cuando transfirió derechos a un tercero, en este caso la petrolera Alberta Energy Corporation, filial de la canadiense Encana. Lo reconoce, lo dice expresamente, que transfirió esas acciones sin cumplir con su obligación contractual de dar aviso del particular al Estado ecuatoriano, contractual y legal. E incluso admite que la caducidad del contrato era consecuente, era lo lógico, la obvia derivación de ese acto, según se establecía en el contrato y en la ley de hidrocarburos. Pero a continuación, el dictamen da un giro de 180 grados y de manera sorprendente, absurda, concluye que esta infracción, nada menos que el traspaso no reportado de acciones, no había causado daño al Estado ecuatoriano, que la compañía había actuado por desconocimiento, no por mala fe, y que la sanción era desproporcionada a la infracción cometida. Todo esto es falso. La ley, como país soberano, no tenemos que dar explicación a nadie de nuestras leyes, pero para el pueblo ecuatoriano, la ley tiene su razón de ser. En concordancia con el derecho internacional, busca ejercer soberanía sobre nuestros recursos no renovables, que no son cualquier mercancía, sino que son bienes, recursos estratégicos para el país. Además, o sea, no los puede poseer cualquiera, no es que pueden traspasar alegremente sus acciones a terceros. Además, la ley establece que con el traspaso de acciones, el Estado puede renegociar los contratos en condiciones más favorables. Por supuesto que hubo un perjuicio al Estado, pero incluso si no lo hubiera habido, la simpática teoría jurídica del tribunal equivale a decir que todos nos podemos pasar la luz roja, porque si no causamos ningún accidente no existe infracción. Inaudito. El segundo engaño. El laudo plantea que Oxy incumplió la ley por simple imprudencia. Es imprudente Oxy. Y excusa a la compañía con el argumento por demás deleznable y pueril de que, cito, se trataba de empresarios petroleros con experiencia, para quienes las formalidades legales, en verdad dice niceties, no se puede interpretar de otra forma, ¿no? Esta es una traducción novelería, nicety, fantasías, ¿no? Las formalidades legales no eran tan importantes como las realidades empresariales de la transacción, cierro cita. Es decir, el laudo pretende hacer creer que una de las compañías más poderosas del mundo, con centenas de abogados nacionales e internacionales, pero también muchísimos nacionales, con centenas de abogados a su servicio, actuó por desconocimiento y sin mala fe, lo cual, dicho sea de paso, no la eximiría de sus responsabilidades. Pero todos sabemos que esto es imposible, es un insulto a nuestra inteligencia, y que la realidad es tan solo el desprecio que estas compañías sienten por nuestras leyes y países, prevalidas de una tradición de abusos e impunidad. El laudo emitido no se sustenta en cuerpos legales, sino en una evidente empatía con la transnacional, a la que consideran demasiado afectada porque según ellos nuestras leyes son demasiado duras. Nuevamente inaudito. Estos tratados de protección de inversiones supuestamente establecen obligaciones recíprocas entre los estados firmantes. Para ilustrarles lo inaudito de este criterio, imagínense por un instante, este es un tratado bilateral con Estados Unidos, imagínense por un instante que ante una infracción legal de una compañía ecuatoriana en Estados Unidos, esta argumenta en su defensa que sí cometió la infracción, pero que desconocía la ley y que la ley es demasiado dura. ¿Qué juez estadounidense le va a hacer el más mínimo caso a una defensa legal tan disparatada? ¿Cuándo va un país como Estados Unidos a aceptar que instancias jurídicas extranjeras, tribunales ad hoc, juzguen sus leyes? Pero eso es precisamente lo que está haciendo en el caso Oxy el tribunal arbitral. Pero además este laudo en contra de Ecuador otorga a la transnacional demandante una de las indemnizaciones más elevadas en toda la historia del arbitraje internacional. Y lo hace basándose en un modelo de flujo de caja,
lo cual infringe los principios de la ley internacional aplicable para la evaluación de daños. En el laudo se pretende que Ecuador pague a favor de Oxy, sin intereses todavía, con intereses esto supera los 2.000 millones de dólares, la astronómica indemnización de 1.7 miles de millones de dólares, mucho más que nuestro presupuesto anual en salud, a pesar de reconocer que nosotros llevamos la razón jurídica, porque esa compañía, sin duda, lo reconoce el laudo expresamente y respetó en nuestro país los términos del contrato firmado con el Estado ecuatoriano y la ley ecuatoriana. Tal es el exceso que le dictaminan valores que van más allá de los pedidos por Oxy, al menos inicialmente, porque el cálculo se basa en el 100% de acciones de la compañía, desconociendo ese 40% de acciones transferidas a Alberta Energy Corporation, que fue lo que originó la caducidad. Lo anterior, como lo expresa el voto disidente, quiere decir que el laudo entrega indemnización a Alberta Energy por el 40% de las acciones que le fueron indebidamente transferidas por Oxy. Le entrega indemnización a esta empresa. Es decir, indemniza una empresa que jamás litigó ni reclamó indemnización alguna. El atraco es tan evidente que sobre este laudo se ha manifestado, cito, los actos ilícitos de la Oxy que violan el derecho ecuatoriano se han subestimado groseramente y no se ha tenido en cuenta adecuadamente la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de empresas extranjeras. Cierro comillas. Continúo citando. El laudo de mayoría es tan escandaloso en términos jurídicos y contradictorio en los términos jurídicos también, que no tengo otra alternativa que manifestar mis discrepancias. Cierro cita. Estas citas y expresiones no son el grito indignado de algún funcionario patriota del gobierno ecuatoriano del país, sino el inusual voto salvado del árbitro Brigitte Stern, sorprendida por el descaro del írrito pronunciamiento. Que nadie se engañe, compatriotas. Los tratados de protección de inversiones, los famosos TBIs, y los correspondientes centros de arbitraje, son tan solo la expresión de un orden mundial no solamente injusto, sino inmoral, donde todo está en función del capital. De hecho, en América Latina, como ya lo he expresado, el capital tiene más derechos que los seres humanos, porque si aquí se comete un atropello a los derechos humanos, antes de llegar a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, se tienen que agotar todas las instancias jurídicas internas nacionales. Pero una transnacional sin ningún trámite puede llevar a un Estado soberano en función de estos TBIs a instancias arbitrales donde todo está en función del gran capital. Y otro ejemplo de esto es el caso de la petrolera Chevron, la tercera compañía más grande de Estados Unidos, la cual compró la petrolera Texaco, que operó en Ecuador hasta 1992. Chevron fue demandada hace aproximadamente 15 años, Chevron Texaco, por comunidades indígenas amazónicas afectadas por la contaminación dejada por Texaco. Se trataba de un caso judicial estrictamente privado, comunidades amazónicas versus Chevron Texaco. Chevron se pasó la década pasada luchando para que no se la juzgue en cortes de Nueva York, lugar de domicilio de la empresa, sino donde supuestamente se había cometido la infracción, es decir, Sucumbíos, provincia del Ecuador. Y como perdió el juicio, se ha pasado esta década destrozando esas mismas cortes que con tanto entusiasmo defendió cuando creía que podía comprarlas. Y como retaliación a que perdió su juicio, además de una campaña mundial de desprestigio y difamación contra Ecuador, nos demanda en otro centro de arbitraje, en este caso el de La Haya, bajo las normas UNCITRAL de las Naciones Unidas, invocando también el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pero en primer lugar, el tratado no aplica para un juicio entre privados. Y en segundo lugar, lo más grave, Chevron Texaco dejó el país en 1992 y el tratado con Estados Unidos recién entró en vigencia en 1997.
5 años después de que la compañía Texaco había abandonado el país. Es decir, se aplica retroactivamente el tratado. Pese a todo esto, en forma nuevamente inaudita, el tribunal se declara competente y más aún, ordena detener la sentencia dictada en cortes ecuatorianas contra Chevron. Es decir, se acabó nuevamente la soberanía del país, se acabó la independencia de nuestras cortes. ¿Cuál es la realidad? Estos tratados de protección recíproca de inversiones, impuestos y frecuentemente agenciosamente aceptados en los años 90, en plena larga y triste noche neoliberal, son un verdadero atentado a nuestra soberanía, además de existir multimillonarios negocios alrededor de todos estos casos y conflictos. El informe publicado por el Transnational Institute y el Corporate Europe Observatory, CEO, titulado "Cuando la injusticia es negocio", señala que un selecto grupo de abogados y árbitros internacionales se están enriqueciendo a partir de las disputas entre inversores y estados en los tribunales internacionales. También señala que promueven activa y permanentemente nuevos casos y, cito, cabildean en contra de toda reforma a favor del interés público. Cierro cita. Cecilia Olivet, uruguaya, una de las investigadoras, autoras del informe, afirma, cito nuevamente, la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas, esto es expresamente escrito por la investigadora, mientras que las multinacionales se benefician y un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos. Cierro cita. La investigadora asegura, cito nuevamente, un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares. Cierro cita. Estos tristemente célebres TBIs, tratados bilaterales de inversiones, que a finales del siglo XX infestaron nuestra región, son puro y simple neocolonialismo y la expresión más clara del imperio del capital. Es una razón más por la que la integración de nuestros pueblos es tan necesaria. Separados, será el capital quien nos imponga sus condiciones. Unidos, seremos nosotros quienes impongamos las condiciones al capital. Pero hemos avanzado, estamos avanzando. Somos realistas. Sabemos que un país pequeño como Ecuador no podemos cambiar un orden mundial no solo injusto, sino inmoral. Pero tampoco vamos a permitir que ese injusto orden mundial aplaste los anhelos de nuestra gente, de nuestro pueblo. Hemos avanzado. En abril del año pasado se concretó en Guayaquil la primera reunión ministerial de estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, con la participación de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela, San Vicente de las Granadinas, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Los gobiernos asumimos el compromiso de acelerar la implementación del Centro de Solución de Controversias en UNASUR, Unión de Naciones del Sur, para terminar con instancias arbitrales viciadas, mañosas, como la del CIADI y el Tribunal de la Haya bajo las normas UNCITRAL. Además, el gobierno ecuatoriano, el 6 de mayo de 2013, creó CAITISA, Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones. Sus miembros analizan el proceso de negociación de los TBI y otros acuerdos de inversión suscritos por el país, así como la validez y pertinencia de laudos y decisiones emitidas por el sistema de arbitraje internacional. La comisión está conformada por expertos de Colombia, Argentina, México, Paraguay, Australia, Uruguay y Ecuador, y trabaja en 3 ejes. Primero, los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones de Ecuador. Segundo, el sistema de arbitraje de inversiones y los casos en contra del país. Y tercero, la relación entre los TBI, inversión extranjera,
y modelo de desarrollo. Ya tenemos algunos resultados preliminares. Los descubrimientos de esta comisión sorprenderán al mundo, en especial la descarada vinculación de los árbitros con las transnacionales y particularmente las transnacionales petroleras. Queridas amigas, amigos, ciudadanas y ciudadanos, la presentación de este libro constituye un alegato jurídico e histórico irrebatible. Ustedes lo han visto, más claro no puede estar. Irrebatible a favor de la soberanía y el derecho de los pueblos. Y nos guía paso a paso a través de la sólida defensa de los intereses del Estado ecuatoriano en cada una de las instancias de este inaudito proceso. Sus páginas traslucen la profunda vocación patriótica de nuestro equipo jurídico, liderado con firmeza por el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión. El país reconoce los méritos de nuestro Procurador y de cada uno de los miembros de su equipo y nos sentimos orgullosos de su brillante defensa a favor de los intereses de la patria. Lamentablemente, en el injusto e inmoral orden mundial, bajo el imperio del capital, es prácticamente irrelevante quien tenga la razón, porque parafraseando a Trasímaco, la supuesta justicia internacional es tan solo la conveniencia del más fuerte. Romper ese neocolonialismo, liberarnos con la integración de nuestros pueblos del imperio del capital y soñando un poco más alto, lograr un mundo donde por fin exista la justicia, será alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia. Muchas gracias, Diego, en nombre de la patria y más allá de cualquier diferencia ideológica, política, todos a unirnos para defender al país, a nuestra gente, ante la voracidad de ciertas compañías transnacionales y la complicidad de supuestas instancias internacionales donde todo lo que se hace, todo lo que se ejecuta es en favor del gran capital y no en favor de la justicia.